Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, un espacio donde compartimos el repaso de nuestra lección de cada semana y pues me da mucha alegría que nos puedas estar acompañando en esta ocasión. Y por supuesto queremos, antes de iniciar con el repaso de la lección, invitarte para que puedas suscribirte a este canal por si aún no lo has hecho, que no olvides dejar tu like, no olvides compartir, comentar con nosotros y de esa manera pues nos ayudas a seguir enriqueciendo este proyecto para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que si aún no te has suscrito, por favor, te agradecería muchísimo que pudieras ayudarnos suscribiéndote a este canal. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección de esta semana. Es la lección número 6. La verdad es que siento que el tiempo se nos está pasando muy rápido. Ya vamos en la lección número 6 para el 7 de mayo del año 2022 y el título de la lección es Las raíces de Abraham. Ese es el título de la lección de esta semana y el versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que dice de la siguiente manera: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin duda alguna, cuando hablamos de este personaje, cuando hablamos de Abraham, una de las cosas que se nos viene a la mente o algo que asociamos mucho con la vida de Abraham tiene que ver justamente con el aspecto de la fe, lo que mencionaba el versículo de memoria de esta semana. Incluso hasta conocemos a Abraham como el padre de la fe. Pues esta semana nosotros vamos a enfocarnos en este punto del libro de Génesis, que al final de cuentas es un punto muy relevante, un punto muy importante en el libro de Génesis, la historia de Abraham, un personaje que encarnó de primera mano lo que era vivir una vida de fe, lo que era ser un extranjero, un peregrino en esta tierra. Y pues nosotros vamos a ver algunos aspectos importantes de la vida de este personaje y aprenderemos también pues algunas cosas que son valiosas para nuestra vida hablando espiritualmente. Así que vamos entonces a entrar de lleno al repaso de la lección de esta semana y vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo, la salida de Abraham. Y aquí yo quisiera leer contigo lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, después del diluvio, este fue otro de los momentos donde Dios le habló al ser humano. Después del diluvio pasó un tiempo y nuevamente Dios se dirige al ser humano y en este caso a Abraham. Dios llama a Abraham para salir de su tierra y dejar atrás, en este caso, a su familia, dejar a un lado el lugar de donde él venía para dirigirse ahora a ese lugar al que Dios quería llevarlo. Y Dios le pide que salga porque solo así se iba a poder cumplir la promesa de parte de Dios para su vida. ¿Y cuál era esa promesa? Pues la promesa de una descendencia, la promesa de un lugar donde él pudiera habitar, la promesa especialmente de la salvación a través de su simiente. Pero mira, aquí es muy importante notar algo importante de la vida de Abraham. Y era el hecho de que Abraham tuvo que salir de este lugar llamado Ur de los Caldeos, que al final de cuentas, o en otras palabras mejor dicho,
era Babilonia justamente, era lo que más adelante se conocería como tal, como Babilonia. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque mira, al final de cuentas, para que las promesas de Dios se cumplan en la vida del ser humano, siempre es necesario entonces dar ese salto de fe. Abraham sale de Ur de los Caldeos sin saber a dónde se dirigiría, solamente confiando en la dirección de Dios, confiando en la promesa de Dios. Y para hacer eso realmente se requiere de mucho valor. No es fácil dar ese salto de fe, se requiere sobre todo justamente eso, fe, esa confianza en Dios para poder aceptar y estar dispuesto a ir en la dirección en la que Dios quiere llevarnos. Y Abraham tiene que salir de este lugar, de Ur de los Caldeos, tiene que salir de Babilonia hacia la tierra prometida, hacia ese lugar a donde Dios quería llevar a Abraham. Y mira, si nos damos cuenta, cuando escuchamos este mensaje de parte de Dios hacia este personaje de salir de Ur de los Caldeos, de salir de Babilonia, vemos entonces que es un mensaje que siempre ha estado presente en la Biblia. Al final de cuentas, en el libro de Apocalipsis, Dios vuelve a llamar a su pueblo a salir de Babilonia. Y ese llamado es muy importante porque para que las promesas de Dios se cumplan en la vida del ser humano es necesario salir de Babilonia, salir de este mundo y hacerlo con la mente puesta en este caso en la tierra que Dios nos ha prometido, en esa Canaán celestial. Así que es interesante, ¿no? Esta parte de la historia de Abraham creo que da para hablar mucho. ¿Por qué? Porque Abraham no sale solo, sale con su padre, luego se quedan por un tiempo en Harán, luego vuelve a emigrar. O sea, esta salida de Abraham, este peregrinaje de Abraham, nos deja lecciones muy importantes, pero yo creo que hablando de esta parte específica de la lección, podríamos quedarnos con este mensaje, ¿no? De esa fe que Abraham tuvo para salir nuevamente e ir a ese lugar a donde Dios lo había de llevar. Y no solamente eso, sino que también, pues, al final de cuentas, la invitación que Dios también nos hace a nosotros como seres humanos para salir también de este mundo y de esa manera ir en la dirección a la cual Dios quiere llevarnos. Y vamos entonces a pasar a la siguiente parte de nuestra lección, la parte del día lunes, que lleva como título, o mejor dicho, como subtítulo, la tentación de Egipto. Mira, lo que Abraham hizo al salir de Ur de los Caldeos y Harán fue un verdadero acto de fe. Realmente se requirió de mucha fe. ¿Por qué? Porque salió sin saber hacia dónde se dirigía. Él no sabía realmente cuál era la dirección a la cual Dios quería llevarlo. Sin embargo, cuando sale de este lugar, mira lo que ocurre allí, o lo que relata Génesis 12:10. Dice lo siguiente: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Mira, este versículo nos muestra un punto específico en la vida de Abraham. Nos muestra que en ocasiones también, aunque conocemos a Abraham como el padre de la fe, como un hombre que confió en Dios, también nos muestra ese otro lado de la vida de Abraham. Nos muestra que en ocasiones también él se equivocó, que en ocasiones también él dudó de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a Abraham de salir de su tierra, de salir de su parentela e ir en la dirección a la cual Dios quería llevarlo, vemos que Dios le promete que él iba a ser bendecido, que él iba a ser protegido por Dios, que él iba a bendecir a los que lo bendijeran, iba a maldecir a los que lo maldijeran. Es decir, que en todo momento Abraham estaría protegido por Dios. Sin embargo, cuando llega esta hambruna a la tierra, allí a Canaán, en ese lugar donde Abraham estaba viviendo, cuando llega a esta situación, Abraham vemos que duda y que toma una decisión, pero una decisión personal, una decisión en la cual no se toma en cuenta a Dios.
y decide ir hacia Egipto y allí pues tratar de sobrevivir de esta situación que se estaba viviendo. Y mira, es muy interesante el simbolismo que tiene realmente Egipto en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque Egipto se presenta en muchas ocasiones como un símbolo de la confianza humana, un símbolo de la confianza en sí mismo. Y nuevamente en esta parte de la historia, Abraham se olvidó que Dios podía proveer, que Dios podía sostener y cuidar de él y de su familia, y toma la decisión de ir, en este caso, hacia Canaán. Y mira, esto realmente nos demuestra que es importante siempre mantener nuestra confianza en Dios, aunque las cosas, aunque las situaciones parezcan complicadas, parezcan difíciles. Es importante siempre que el ser humano pueda mantener su confianza plena en Dios. Y mira, cuando Abraham decide ir hacia Egipto, entonces ocurre otra situación muy interesante de la historia, porque nos dice allí los versículos 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. Mira, nuevamente vemos a Abraham y yo creo que lo desconocemos, mejor dicho, desconocemos esta parte de la vida de Abraham, porque te digo, siempre lo hemos tenido como el padre de la fe, como un hombre que confió en las promesas de Dios, pero este es un episodio de la vida de Abraham que nos demuestra esa desconfianza que Abraham tuvo en la protección de Dios. Él le dice a su esposa: mira, vas a decir que eres mi hermana para que no me maten, para que yo pueda sobrevivir. Sin embargo, vemos que a pesar de esta situación, Dios estuvo con Abraham. Dios protegió realmente de Abraham e incluso pues logra hacer que el faraón reflexione sobre la decisión de haber tomado a Sarai como esposa y de esa manera pues que Abraham pueda volver a tener esa bendición de parte de Dios. A pesar de los errores de Abraham, a pesar de que Abraham decide salirse del lugar donde Dios lo tenía, a pesar de que Abraham prefiere actuar por su propia cuenta y así tratar aparentemente de cuidar su vida, a pesar de todo eso, es interesante ver que Dios estuvo, que Dios estuvo dispuesto a protegerlo y sobre todo a seguirlo bendiciendo. Entonces, es interesante, pero imagínate cuántas cosas Abraham no se pudo haber ahorrado si hubiera desde el principio confiado en Dios. Y lo mismo te digo a ti, imagínate cuántas cosas como seres humanos o cuántos dolores de cabeza no podríamos evitarnos si confiamos plenamente en Dios. Ahora, vamos a pasar a la parte del día martes, Abraham y Lot. Mira, en Génesis 13, del 1 al 18, estos versículos nos muestran otro episodio de la vida de Abraham. Después de su excursión en Egipto, después de todo eso, Abraham decide volver hacia Betel. Y Betel tiene un significado muy interesante en la Biblia. Tiene un significado muy especial, ya que vemos allí que Betel está considerado como la casa de Dios, como el lugar donde Dios habita, como la casa del pan. Así está considerado o así se puede entender este lugar en la Biblia, Betel. Y es interesante o es curioso notar que Abraham decide salir de este lugar, decide salir de la casa de Dios, decide salir de la casa del pan para ir a buscar pan en Egipto. Pero tiempo después, cuando Abraham se da cuenta del error que había cometido, decide nuevamente volver a este lugar. Y mira, muchas veces nosotros como seres humanos actuamos de esta manera. Salimos del lugar donde estamos, donde Dios nos tiene, del lugar donde Dios quiere bendecirnos. Salimos pensando que en ese lugar no estamos bien y que al lugar a donde vamos
vamos a estar muchas veces mejor, pero en ocasiones no es así. En ocasiones realmente en donde estamos, tal vez estamos pasando dificultades, tal vez estamos pasando momentos complicados en nuestra vida, pero al final de cuentas es el lugar donde Dios nos tiene y tenemos que confiar entonces en la providencia de Dios. Y eso es algo que a veces lamentablemente tenemos que aprender a la mala. Abraham lo aprendió de esta manera. Abraham tuvo que pasar por la situación de tener que perder por un momento a su esposa, tuvo que pasar por la situación de estos problemas que estaba enfrentando en su vida para recapacitar, para darse cuenta que en Betel realmente estaba mejor, que realmente estaba bien. Y cuando Abraham decide regresar a Betel, él lo hace, pero lo hace ahora con mayor bendición de parte de Dios, lo hace siendo prosperado, y ahora no solamente él, sino que también su sobrino Lot, regresa en este caso también bendecido por Dios. Y ahora ambas familias estaban creciendo, estaban siendo prosperadas al punto que los pastores de ambos estaban empezando a tener problemas por los pastizales donde alimentaban a las ovejas. Y aquí se desarrolla esta parte interesante. ¿Por qué? Porque Abraham de manera sabia le dice a su sobrino: mira, delante de nosotros está la tierra. Tú escoges, si tú vas a la derecha, entonces yo iré a la izquierda. Si tú vas hacia adelante, entonces yo iré hacia atrás, en pocas palabras. Y Lot, cuando se da cuenta de la oportunidad que tenía, dice allí el texto bíblico, el relato, que Lot mira, pero mira hacia la tierra de Sodoma y de Gomorra, y la ve, porque realmente la tierra en ese lugar era una tierra hermosa, era una tierra que incluso la misma Biblia la compara con la tierra con el jardín del Edén, cuando había recién salido de la mano de Dios. Era una tierra que realmente era prosperada por Dios. Y Lot toma entonces la decisión de decir, bueno, vamos a decirlo así, él se aprovecha de esta oportunidad que él tenía, y escoge primero y toma entonces esa dirección. Y Abraham, pues aceptando la decisión de su sobrino, decide ir entonces hacia el otro lado. Y mira, aparentemente a Abraham le había tocado una parte que no era tan favorable, una parte que tal vez no era aparentemente tan buena. Sin embargo, Abraham la acepta y sin discusiones. Y esto nos demuestra entonces ese carácter bondadoso de Abraham, ese carácter donde, bueno, hijo, en este caso sobrino, adelante, con generosidad, acepta la decisión de su sobrino. Y no solamente con generosidad, sino que también con fe. Ya Abraham en esta parte de su vida vemos que se empieza a formar, que se empieza a desarrollar esa vida de fe, donde Abraham había aprendido, bueno, irme a Egipto no era la decisión que Dios quería, irme a Egipto no fue un verdadero acto de fe. Ahora voy a ir entonces en esta dirección, pero confiando en que Dios irá conmigo. Y esto es un verdadero ejemplo para nosotros como cristianos, un ejemplo de lo que debiera ser esa vida de fe, un ejemplo de lo que debiera ser una vida de generosidad, de bondad, una vida donde realmente podamos colocar nuestra confianza en Dios. En cambio, Lot es todo lo contrario. Lot nos muestra un aspecto de su vida de egoísmo, de ambición, de querer aprovechar la situación. Pero no siempre esto trae buenas cosas a nuestra vida. Y yo creo que realmente es algo con lo que debiéramos tener cuidado como seres humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces la ambición, el egoísmo, no, mejor dicho, no muchas veces, sino que esto siempre trae consecuencias negativas a la vida del ser humano. Entonces creo que es importante, ¿no? Cultivar esa vida de generosidad, de bondad, y de esa manera pues confiar plenamente en las promesas de Dios. A veces como seres humanos la vida aparentemente nos ha enseñado que si no aprovechamos, que si no pasamos por encima de los demás,
entonces no vamos a prosperar. Pero el verdadero cristiano comprende que la prosperidad no está en ser ambiciosos, que la prosperidad no está en ser egoístas, sino que la verdadera prosperidad proviene de Dios. Y Abraham lo entendió, lo comprendió de esa manera. Y mira, ahora nosotros vamos a un episodio de la vida de Lot, que al final de cuentas también se relaciona con la vida de Abraham y que nos da otro aspecto muy interesante de la vida de este personaje. Porque mira, en Génesis capítulo 14, versículos 1 al 2, ve lo que ocurre. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Dice allí el texto bíblico que esta es la primera vez, mira, esta es la primera vez en la Biblia que se registra la historia de una guerra. Realmente los problemas bélicos no son cosa del siglo XX, del siglo XXI. Son cosas que han existido desde la misma entrada del pecado a este mundo. Y esta es la primera vez que en la Biblia se registra o se tiene mención acerca de una guerra. Y realmente es algo lamentable. Las guerras nunca han traído más que dolor, más que destrucción a la vida del ser humano, a la vida de las personas que sufren estas situaciones. Ahorita pues estamos viviendo una situación muy complicada, ¿no? Allí en Ucrania, en esta invasión que se está teniendo y realmente los más afectados pues son las personas inocentes, son las personas que pues han perdido familia, han perdido hogar, han perdido muchas cosas o prácticamente todo lo que un día tuvieron. Y esto es algo lamentable, pero así es muchas veces el egoísmo, así es muchas veces la ambición del ser humano. Y mira, ¿por qué digo esto? Porque al final de cuentas, allí nosotros vemos este aspecto de la vida, ¿no? En donde pues estos reyes ambicionaban tener, en este caso, esa tierra que poseían los reyes de Canaán. Y es interesante que, mira, ellos estaban peleando por este pedazo de tierra, ellos estaban peleando por ese territorio, pero al final de cuentas ese territorio ni siquiera le pertenecía a esos reyes, aunque esos reyes se atribuían ser dueños de ese lugar, realmente ese lugar ni siquiera les pertenecía a ellos. ¿Por qué? Porque era un lugar que Dios le había prometido a Abraham. Era un lugar que Dios le había prometido a él, a su descendencia. No se lo había prometido a estos reyes, sino se lo había prometido a Abraham. Y esto es muy interesante porque cuando algo te pertenece a ti, cuando somos hijos de Dios y aceptamos esto en nuestra vida, entonces las promesas de Dios para nuestra vida son una realidad, aunque pase lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando Dios promete algo, cuando Dios dice algo, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque a tu alrededor se esté peleando, quien se esté peleando, si Dios te lo ha prometido a ti, entonces será realmente para ti. Y en este caso, pues los reyes estaban peleando, pero Abraham sabía y él actúa de manera pacífica en esta situación. Y esto es otro de lo que te decía al principio. Este es otro de los aspectos interesantes del carácter de este personaje, que él siempre buscó actuar de manera pacífica. No fue alguien que digamos que estuvo metido en problemas, que estuvo metido en situaciones de complicaciones. Y yo creo que esto es algo que realmente nosotros como cristianos debemos verdaderamente imitar, porque el cristiano debe ser así. El cristiano debe ser siempre una persona pacífica, una persona que se caracterice por buscar reconciliar y no dividir. Lamentablemente, muchos de nosotros actuamos de todo lo contrario. Actuamos dividiendo en lugar de unir. Pero pues Abraham en este caso nos muestra o nos da este ejemplo muy claro para nuestra vida.
Y cuando ocurre todo esto, pues aquí volvemos nuevamente al caso de la vida de Lot. ¿Por qué? Porque dice allí el texto bíblico que cuando ocurre esto, entonces los reyes van a la guerra, pero los reyes de Sodoma y Gomorra pierden la batalla. Entonces los toman prisioneros y toman gente también de estos lugares, de Sodoma y Gomorra. Y en este caso toman también como prisionero a Lot y a su familia. Y mira, aquí retomando un poco esta parte con lo que ocurrió antes del momento cuando Abraham y Lot se dividen y que Lot decide ir aprovechando el lugar más bonito, aprovechando el lugar más cómodo, el lugar más adecuado para él. Vemos entonces lo que te decía hace unos momentos, que la ambición, que el egoísmo realmente no trae nada bueno a la vida del ser humano. Y mira, cuando nosotros tomamos decisiones o con el trasfondo, o en este caso motivadas por el egoísmo, por la ambición, no terminará en cosas buenas para nuestra vida. Realmente no terminará en algo positivo para nosotros. Y Lot, lamentablemente, yo creo que en ese momento habrá pensado, bueno, ¿en qué momento me vine a vivir para acá? Hubiera ido mejor en otra dirección, hubiera buscado otro lugar y no estaría en esta situación. Pero vemos que nuevamente, a pesar de la decisión que toma Lot, Abraham no lo deja. Abraham va en su ayuda. Abraham decide ir a rescatar a su sobrino a pesar de la manera como él había actuado, con cierta ingratitud, con cierto egoísmo, pero Abraham no fue rencoroso en esta situación, sino que fue y realmente le ofreció con valor esa ayuda que él necesitaba. Y este es otro de los aspectos que también nosotros como cristianos debemos tratar de imitar y de reproducir en nuestra vida, ¿no? Como el egoísmo, aunque las personas actúen de manera egoísta, aunque las personas actúen de manera aprovechada sobre nosotros o sobre alguna situación en nuestra vida, no debemos ser rencorosos, sino que todo lo contrario. Si esa persona que tal vez nos dañó, que tal vez actuó mal, necesita ayuda, entonces nuestro deber como cristianos pues debiera ser justamente ese, ¿no? Ofrecer esa ayuda en esos momentos que las personas lo necesiten. Y bueno, vamos a pasar a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves, el diezmo de Melquisedec. Y mira, aquí en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, después del episodio cuando Abraham rescata a su sobrino, dice allí los versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después de rescatar a su sobrino Lot, Abraham decide presentarse ante Melquisedec. Melquisedec provenía de la ciudad de Salem, que significa paz, y uno de los componentes del nombre Melquisedec, especialmente la última parte, Sedec, significa justicia. Si nosotros nos damos cuenta, paz y justicia contrasta mucho con la situación que se estaba viviendo de guerra en ese momento. Y cuando Abraham decide presentarse ante este personaje, lo hace para presentarle a él los diezmos de lo que había ganado allí en la guerra. Abraham le presenta a Melquisedec los diezmos y lo hace porque él identifica a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Y mira, esto nos demuestra un aspecto también muy importante de la vida de Abraham y un aspecto que también nosotros como cristianos debemos imitar. Porque mira, el hecho de que Abraham le presente a Melquisedec el diezmo era un reconocimiento de que Dios era quien le había dado la victoria, que Dios era quien lo había llevado y traído también con bien, sin ningún problema.
Eso es el dar el diezmo, fue el reconocimiento de Abraham de la protección y de la bendición de Dios. Y cuando nosotros damos nuestro diezmo, cuando nosotros ofrecemos esta parte a Dios, porque esto también es un punto muy importante, el diezmo no debe ser empleado para ser entregado en lo que yo considere correcto, sino que bíblicamente nosotros vemos que el diezmo siempre fue entregado a las personas a las cuales Dios había asignado. En este caso, a Melquisedec, porque él era el sacerdote de Dios, o era uno de los sacerdotes que había en ese momento, y Abraham decide ofrecer esta ofrenda o este diezmo, en este caso, a Dios. Y eso también es algo importante que nosotros debemos pues recordar, ¿no? Que el diezmo no debe ser empleado a como yo considere correcto, sino que debe ser entregado a las personas y en el lugar donde Dios lo ha designado. Y mira, otro de los puntos importantes que debemos entender acerca del diezmo tiene que ver con que el diezmo es una expresión de la gratitud a Dios. Expresión de gratitud y reconocimiento de que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, también comprendemos que el diezmo no es un regalo para Dios, sino que es un regalo de Dios para el hombre, ya que cuando yo diezmo, estoy reconociendo las bendiciones de Dios. Y eso es algo realmente maravilloso y que nosotros debemos también comprender e imitar, en este caso, de la vida de Abraham, esa vida de reconocimiento, de agradecimiento a Dios. Y bueno, con esto llegamos entonces a la parte final, a la conclusión de nuestra lección de esta semana. Y mira, perdón, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios hace este llamado a Abraham de salir de su tierra, de su parentela, lo hace con el propósito de bendecir a Abraham, de que Abraham cumpliera, o que mejor dicho, que en la vida de Abraham se cumpliera la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? De que se convertiría en una nación grande, de que iba a prosperar en su vida. Pero no solamente eso, sino que también que Abraham se convirtiera en una bendición para las personas que lo rodean. Y cuando Dios nos llama a nosotros como seres humanos, cuando Dios nos llama a servirle, nos llama a ir a un lugar, nos llama a una tarea, a un aspecto específico de nuestra vida como seres humanos, lo hace no solamente para bendecirnos a nosotros, sino que también para que nosotros podamos ser una bendición para otras personas. Así que los llamados de Dios siempre van a venir acompañados de eso, siempre van a venir acompañados de bendición para nuestra vida. Y cuando nosotros nos grabamos esto en nuestra mente, cuando nosotros comprendemos esto, que el llamado de Dios lleva bendición no solamente para mí, sino para las personas que me rodean, entonces realmente será algo que vamos a poder disfrutar y que vamos entonces a aprender a vivir con alegría y gozo en nuestra vida. Y de esta manera que podamos nosotros en cualquier lugar donde estemos ser una luz para las personas que nos rodean. Yo quiero invitarte en este momento para que podamos finalizar la lección de esta semana inclinando nuestro rostro y buscando a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, te damos muchas gracias por este día, por permitirnos, Padre, el llevar a cabo este repaso de la lección, en donde sin duda alguna, Señor, tú nos has dejado lecciones importantes a través de la vida de Abraham. Tenemos allí una persona a la cual podemos también imitar, un carácter que realmente, Señor, del cual podemos aprender mucho. Y en esta hora te queremos pedir eso, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes a poder imitar estos aspectos maravillosos de la vida de Abraham y de esa manera crecer en nuestra experiencia como cristianos. Bendícenos en esta hora y ayúdanos también a que las bendiciones que recibimos de parte tuya podamos siempre ser agradecidos
ser fieles a ti y sobre todo ser una bendición para otras personas. Te suplicamos todo esto y te lo colocamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.